Padre, en el nombre Alabamos, Señor. de nuestro Alabamos. Señor, estamos delante de tu presencia, primeramente para darte gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu santidad, Señor. Amén, Dios, gracias. Santificamos tu nombre, Padre, en esta hora, glorificamos tu nombre, lo ponemos muy en alto, Señor, sabiendo que tú eres soberano, tú estás presente en cada uno de nosotros, Señor, escuchando nuestro clamor, Señor, oyendo nuestras palabras. Y en esta hora, Señor, ponemos este lugar, Dios mío, este Proseush, lugar de oración, lugar de enseñanza, Señor, para que tú abras las mentes, los corazones, a través de tu voluntad perfecta, Señor. Te damos Amén, gracias, Dios. Espíritu Santo, y gracias por el mensaje, por la palabra que tú tienes en esta noche, que seamos todos edificados, Señor, que todo sea para tu gloria, Padre. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gracias. Gracias, Señor. Bien, bien, bien. Vamos a comenzar. Mientras nuestro hermano Claudio nos pone ahí las diapositivas, seguramente varias diapositivas o varios conceptos que vamos a esgrimir en esta noche, usted ya los conoce o lo ha visto o lo ha estudiado, ya sea con nosotros o en otro lugar, pero por último le sirve de repaso, ¿bien? Entonces algún concepto, alguna idea que se pueda incrustar dentro de lo que yo ya se había aprendido, pero sirve justamente de repaso, así que si ve alguna diapositiva, algún concepto que usted ya había visto en alguna clase, sirva para eso, sirva para una suerte de repaso. Clase número 3, ¿no? De la homilética. Dijimos que la homilética es el arte de hablar, ¿no? El arte de hablar bien, el arte de comunicar, el arte de expresarse, el arte de poder llegar a un otro con un mensaje, ¿bien? Y que ese mensaje sea entendible, práctico, simple. Siempre se nos critica a los predicadores, sobre todo a los que son maestros, que no son tan claros, no son tan claros porque ocupan palabras medias complicadas. Entonces, que Dios nos ayude a ser más simples, ¿no? Más directos, y no usar lenguaje tan florido, porque a veces se usa más para la vanagloria que para la enseñanza. Hermano Claudio, cuando quiera. Yo le envié un pantallazo hoy día, lo vamos a ver en unas láminas más adelante, pero esto tiene que ver con la clase anterior. ¿Se recuerda de echar suertes? Dice, en el caso del sucesor de Judas, tenían los mismos elementos de juicio en el relato anterior de los dos animales. Los dos estaban en las mismas condiciones de los requerimientos para el apostolado. Por lo tanto, el que no salió electo, José en este caso, no se podría haber sentido derrotado, pues no era un asunto de capacidades personales de uno sobre el otro, sino que lo importante era completar el oficio, el número de los 12 apóstoles de Yahshua. Por ende, ninguno de los dos podría haber sentido un triunfo sobre el otro, ¿no? Uno con un menoscabo sobre el otro, sino que estaban los dos en la misma condición. Entonces, en el echar suerte simplemente había que elegir a uno, así de simple, ¿bien? Y era una forma como obtener el mensaje de Dios. Dice, los dos machos cabríos eran iguales, los dos tenían el cumplimiento de todos los requisitos y requerimientos que el sacerdote necesitaba para la expiación del pueblo, por lo tanto cualquiera pudo haber sido elegido, así de simple. Dice, mi posición es que el echar suertes básicamente es la acción misma de elegir, porque los dos estaban exactamente en la misma condición. Entonces, elegir entre uno y otro, si estaban los dos iguales, no habría necesidad de buscar un elemento más para que hacer alguna elección, sino que simplemente el hecho de elegir, a eso se le llama echar suertes. La próxima. Incluso los animales siempre tenían que ser así, animales de un año para el sacrificio, estando perfectos y maduros, no habría ningún problema de elegir a cualquiera estando en la misma condición. Bien,
A eso se le llama que estén en perfección. Perfectos es igual a maduro. ¿Bien? Entonces, a pesar de las numerosas referencias sobre el echar suertes, nada se sabe acerca de cómo se llevaba a cabo en la práctica. Bien, no se sabe, porque desapareció ese sistema de poder hacer esto después del Pentecostés. Y ahí hay una interacción simplemente del Espíritu Santo. Bien, pero en ese tiempo se usaba este sistema. Entonces, a la elección misma de elegir se le llama echar suerte. Así de simple. No es ni con los dados, no es ni con el palito más corto, no. Sino que es la elección misma, a eso se le llama echar suerte. ¿Bien? La próxima diapositiva. Entonces dice Mateo 27:35, dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Se da cuenta que acá no hay ninguna intervención humana? Perdón, divina, sino que hay solo una intervención humana. Por lo tanto, en escoger ya estaban echando suertes. Así de simple. Aquí viene el punto, ¿sí? Aquí viene el punto de que, ¿por qué esto tiene que ver con la homilética y por qué esto tiene que ver con el arte de hablar y el arte de predicar? Este concepto se lo expuse un poco en el WhatsApp. Porque Dios siempre ha inclinado, ¿cierto?, todo esto para mover la voluntad del hombre, para accionar obediencia. Y nosotros cuando predicamos, ¿qué buscamos? Nosotros en realidad lo que estamos buscando es la obediencia e instar a la obediencia, ¿o no? Hermanos, mantengámonos firmes, dejemos las cosas malas y hagamos las buenas. O sea, un poco esa es la temática de la predicación, ¿no? Simplemente tratar de volver a la base del accionar en santidad. Entonces, si se está portando mal, pórtese bien. Entonces, ¿dónde comienza todo esto? De que Dios quiere nuestra obra en relación a lo que Él pide. Empieza acá, empieza en el Bereshit, ¿no? En el Génesis. Aquí comienza con el árbol del bien y del mal. ¿Alguien tiene alguna respuesta frente a esto de que por qué Dios lo puso este árbol ahí? ¿Lo han pensado antes? ¿Alguien puede decir algo? ¿Por qué lo puso? Sabiendo que en su presencia, sabiendo lo que iba a suceder. ¿Alguien puede esgrimir algo? Yo creo que él lo puso porque él puso a Adán y Eva y era como ver si le tenían temor hacia él y si iban a ser obedientes a la indicación que le había dado a Eva. Bien, sí, de hecho el mensaje no fue nunca hacia Eva directo, sino el mensaje fue hacia Adán directo y se entiende que Adán se lo transmitió a Eva, ¿cierto? Eso. Ahora, ¿alguien piensa otra cosa? ¿Algún comentario adicional? ¿Por qué lo puso? Sabiendo lo que iba a suceder en su presencia. ¿No? ¿Seguro? Sigamos. En cualquier momento nos interrumpe. A ver qué pasó con este árbol. Aquí hay una especie de respuesta. Quizás no es la única respuesta. Se puedan barajar, no sé, 3 o 4, pero por lo menos esta es la más coherente. Aquí podemos esgrimir frente a este árbol por qué lo puso. Y nuestra hermana Karen tiene razón, por ahí va el punto. Bien, ¿por qué Yahweh puso el árbol del bien y del mal en el huerto del Edén, Génesis 2:17? Aquí viene una supuesta respuesta, ¿bien? En la siguiente diapositiva dice, para generar en Adán y Eva la obediencia a Yahweh. Para generar la obediencia, no para generar la desobediencia, sino que para generar la obediencia, porque ellos vivían en perfecta santidad. Bien,
Entonces no tenían el elemento de juicio para decidir en algo. O sea, si yo veo todo blanco, ya alguien me dice, pero búscate el negro. No, es que veo todo blanco. No puedo ver el negro, es que no veo el negro. Entonces no puedo decidir por un negro si no veo el negro. Esto es igual. Si ellos viven en perfecta santidad, siempre van a obedecer sí, 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 sí. Entonces se convertiría en un autómata o en un robot. Entonces necesita ese elemento que genere obediencia. Entonces la ética es la primera ley moral no escrita. Bien, esta es la primera ley. No comerás. Y en ese no comerás, automáticamente se le crea la obediencia a Adán y a Eva. La ética es una perfecta ley de la voluntad de Dios que rige la moral de la conciencia por medio de la verdad. Bien, nosotros ya vimos lo que era la verdad, ¿cierto? Era la coincidencia entre lo que se hacía y lo que se decía. Entonces, ¿cómo se mueve eso? Porque los predicadores necesitamos corregir eso, corregir la falta, corregir el mal, para andar en una senda de mejor manera. Entonces, la ética o la obra es la perfecta ley de la voluntad de Dios, que rige la moral de la conciencia por medio de la verdad. Entonces, ¿qué piso ocupa el predicador? Ocupa la Biblia, ¿no? Ocupa la Biblia, ocupa la palabra de Dios, que es verdad. Sí, la siguiente. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que el árbol del bien y del mal generaba en Adán y Eva la obediencia, pues vivían en una santidad y obediencia total. Así de simple. Así de simple. ¿Cómo sabrían ellos si estaban obedeciendo si no tenían un elemento que los generara? ¿Cómo? Entonces el árbol viene a suplir esa necesidad y genera en ellos obediencia. Ahora yo les puse una foto ahí, ¿cierto? Un pantallazo de la prueba del bizcocho. La prueba del bizcocho. ¿Cómo se ve esto? Me parece que la que sí, ¿o no, Claudio? A ver. Dice, ¿cómo sabemos que nuestros hijos nos obedecen en nuestra ausencia? Entonces a esto yo le puse la prueba del bizcocho. ¿Por qué? Porque es re fácil o no es tan complejo que nuestros hijos nos obedezcan estando nosotros presentes en la casa. ¿Entiendes? Uno le dice, siéntate y se sientan. No sé, anda y irán, pero están dentro de una obediencia, pero porque nosotros estamos presentes. Pero ¿cómo poder generar, saber si ellos realmente nos aman y nos obedecen y realmente importamos nosotros para ellos? Bueno, probémoslo. Hagámosle un bizcocho y lo ponemos encima de la mesa. ¿Ya? La que sigue. ¿Qué va a suceder? Se comieron el bizcocho. Entonces uno les dijo, no se coma el bizcocho porque yo voy a salir, ese bizcocho se lo hicimos a la tía Georgina, ustedes saben que la tía Georgina está de cumpleaños, entonces le vamos a hacer un bizcocho a la tía Georgina. No me toquen el bizcocho. ¿Qué sucedió? Se comió el bizcocho. Entonces, en encontrar un bizcocho menos, a usted ya le dijeron que su opinión, que lo que usted dice en realidad no les interesa mucho. ¿Bien? Ahora, note un detalle, hermanos, que quizá le ha pasado y quizás también le va a pasar. Los hijos en algún momento, claro, nos hacen caso en todo, nos ponen oído y todo. Pero ¿sabe cuál les llega un momento que es bastante complicado para los papás? Que es que el papá cuando dice algo, o la mamá, los niños ya no lo toman como autoridad, sino que lo toman como un consejo más. Ahí la cosa se complica. Sí, papá, pero ese es tu punto de vista, es tu opinión. A ver, un momento, yo soy tu papá, ¿cómo que tu opinión? ¿Cómo tu opinión? O sea, mi opinión vale tanto como tus compañeros de curso, como tus compañeros de universidad, como los vecinos. No, pues yo soy tu papá, ¿cómo que es tu opinión? Entonces ahí hay un tema, ¿se da cuenta? Cuando empiezan ya a perder, a bajar los niveles de obediencia y de respeto. Bien, entonces la prueba genera en ellos algo, obediencia o desobediencia. Le hubiéramos puesto cualquier cosa, una frutera, un yogur en el refrigerador. No me tomen esa leche porque esa leche la tengo para esto. Y simplemente le tomaron la leche. No le interesa lo que usted dice. Yo quería bizcocho como mamá.
Pero si les dije que no se lo comían, pero yo quería. Entonces, o sea, ya uno se da cuenta si realmente lo aman y lo obedecen en ausencia. Esa es la prueba del bizcocho. ¿Algún comentario, hermanos? Ay, los audífonos que usan esa. Hermano Juan Carlos. ¿Sí? Sí, bueno, ahí iba a opinar hace un rato atrás, pero no alcancé. El tema del árbol era como la evidencia para la obediencia. Bien. Yo creo que el bizcocho es un claro ejemplo, pero también podemos hacerlo con el tema de la ausencia de los padres en la casa, ¿ya? Dadas las órdenes a los hijos para cuando uno vuelva, para saber si realmente obedecieron o no obedecieron al petitorio o a la ordenanza. Sí. Yo creo que por eso fue puesto el árbol, para que fuese la evidencia de la obediencia. Y prácticamente fue la evidencia de la desobediencia. Eso. Sí. Sí, bueno, yo por eso abro el tema, la conversación, porque yo he escuchado personas que dicen que Adán y Eva sí tenían libre albedrío antes de que Satanás lo pulsara a pecar. Yo eso no lo creo. Ellos vivían en perfecta santidad completa, no había ni un atisbo, ni una sombra de pecado. Por eso que Adán es figura o tipo, en este caso sería antitipo de Cristo. Cristo no tenía ni una sombra de pecado, nada, 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 ni un atisbo de falta. Entonces, estos seres perfectos tampoco deberían estar en esa condición de tener esa posibilidad de buscar decidir. Ellos no podían decidir por sí solos, por eso fueron tentados a pecar. La próxima, Claudio. Hermano Juan Carlos, hermano Osvaldo, creo que tiene algo que preguntar, tiene la mano levantada. ¿O no, hermano Osvaldo? Bien. Ponme la diapositiva mientras tanto. Okay. Sí, claro. Bueno, lo que Juan Carlos dice, claro, Adán y Eva estaban en una perfecta obediencia a Dios. Y como él lo dijo una vez, eran inocentes, no tenían ningún rasgo de pecado en sus vidas. Y pienso que el pecado, cuando ya ellos comen del fruto, ¿cierto?, del árbol del bien y el mal, es ahí donde entra, que todos sabemos, entra el pecado. Entonces, muchas veces se hace la interrogante de por qué Dios no quita el pecado del mundo, porque yo he escuchado muchas veces de que cuando somos hijos de Dios, ¿cierto?, estamos en el reino de Dios y tenemos todas las bendiciones de Dios y como que estuviéramos ya en el paraíso, pero realmente el pecado sigue estando en el mundo. El pecado, el mal sigue existiendo. Entonces yo creo que ahí está el rasgo de obediencia que nosotros los podríamos aplicar también a nosotros en nuestra vida, a la obediencia a Yahweh. Bien. Porque acuérdense que cuando el Shema de Israel, cuando Dios decía, oye Israel, Dios uno solo es. Entonces, porque ellos tenían muchos dioses, ¿cierto? Por lo tanto, tenían que obedecer al único Dios y verdadero. Entonces, creo que está la clave. Bien, eso. Incluso si Adán y Eva, en la situación sacamos de la ecuación a Satanás, simplemente Adán y Eva seguirían en ese ámbito sin tocar el árbol por 300 años. O sea, da lo mismo, ¿cuánto? Por eso que tuvieron que ser instados para pecar, porque ellos no lo iban a hacer. Si no aparece Satanás en la ecuación, simplemente no lo hacen. Incluso si usted se recuerda, fue la primera mentira que Eva había escuchado. Y le hizo un cortocircuito ahí en la cabeza. Nunca había escuchado una mentira, la que le dijo Satanás. Génesis 2:17, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Murieron físicamente? Automáticamente no, pero obviamente sabemos que murieron después físicamente y también murieron automáticamente en su alma, ¿no? Entró el engaño del pecado. Entonces aquí hay un tema. Desde ese día el ser humano vive en condición de pecado, imposibilitado de hacer la perfecta voluntad de Dios.
Entonces nosotros ahora tenemos que instar al otro a hacer el bien. Ese es el piso del predicador. ¿Cómo lo hago? Para que obedezcan la palabra y hagan el bien. Entonces nosotros ahora debemos ser instados a hacer el bien. Porque nuestra condición es un poquito pecaminosa, como que estamos inclinados al mal y somos llevados al pecado, ¿no? Como cautivos, como prisioneros, dice Pablo. Entonces ahora hay que tratar de, a través de la predicación, de la enseñanza, buscar nuevamente la ética, buscar nuevamente la verdad, las buenas costumbres, cosas semejantes. Esa es la función del predicador desde este mismo momento de Génesis 2:17. ¿La que sigue? Entonces, el predicador debe influir en la ética de sus oyentes, es decir, cambio de conducta, sobre todo los nuevos creyentes, porque los nuevos creyentes, o los nuevos salvos, o los salvos primarios, vienen aún con esa carga del viejo hombre. Entonces hay que tratar de encauzarlos en la verdad de Cristo a través de la palabra para que cambien su conducta. Ellos ya son salvos, o sea, el otro día se mueren, se van al cielo, no hay ningún problema. Pero mientras sigan en la tierra, la idea de las predicaciones de la enseñanza, que cambien su conducta. Alguien diría, pero hay que decirle. Parece que sí, hay que decirle. ¿No? Eso, la próxima. Ahora, dice, ¿qué es ser sincero? Porque esto también entra en juego, la sinceridad. Dice, la sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad. Volvemos a la verdad, ¿cierto? Sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones. La palabra como tal proviene del latín sinceritas o sinceritatis. Bien, entonces, la predicación tiene que ser sincera, tiene que ser abierta, tiene que ser clara, concisa. Por eso el predicador tiene que entender que hay un contexto que tiene que estar sano en la expresión. Nosotros no nos equivocamos cuando predicamos, sobre todo en las campañas evangelísticas, diciendo a la gente, si tiene problemas, venga a Cristo. Si está enfermo, venga a Cristo. Perdón, ¿qué es eso? ¿Esto es oferta y demanda? No, o sea, incluso más puede ser que venga a Cristo y no sane, y venga a Cristo y tenga más problemas. Y de hecho le ha pasado a muchos hermanos que antes no tenían ningún problema, ahora tienen un montón de problemas. Porque se le vino encima a la familia, los papás por aceptar a Cristo y todo lo demás. Entonces, cuidado con esos ofertones que a veces hacemos en el púlpito que no corresponden. La que sigue. Esto es sinceridad, ¿cierto? Darse la mano en Roma, pasaba esto. Se tomaban del antebrazo. No se daban la mano como nosotros la damos ahora, sino que era el sinónimo entre los romanos que estaban desarmados. Es decir, estoy desarmado ante ti, te estrecho la mano, date cuenta que estoy desarmado. Entonces el otro le decía yo también, y se tomaba en el antebrazo. Entonces eso es, nuestra predicación también tiene que ser así, franca, sincera, ¿cierto? Sin esos dobleces, insisto hermano, sin esa mentalidad de compra y venta. Venga Cristo y va a sanar, y traiga a los enfermos. O sea, el Señor estará obligado a sanar entonces ahora. Es que ya pusimos su nombre en el tapete. Entonces, si decimos campaña evangelística y sanidad divina, Señor, por favor, sana a alguien, porque ya pusimos tu nombre encima de la palestra. Y si Dios no quiere sanar a nadie, ¿qué va a hacer? Hay que obligarlo a que sane a alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas de las campañas. Darse la mano en forma sincera. La próxima, por favor. O sea, aquí hay un tema súper interesante. Dice la palabra sinceramente nace en que las esculturas más valoradas eran aquellas que estaban hechas de una sola pieza, es decir, palabra clave, íntegras. Bien, entonces, eso era. Las figuras más caras, más apreciadas, eran las que estaban de una sola pieza. Bien, ahora, a comparación con aquellas que algunas piezas eran pegadas con cera, pues no eran parte de la estructura basal,
o tenían remiendos que ocultaban ser de varias partes añadidas, ¿ya? Entonces, hagamos cuenta que, no sé, estaban haciendo la escultura y se les cayó una oreja a la escultura. Se vino uno, le puso cera y le pegó la oreja. O una posición del brazo que no era la original, le pegó el brazo. Entonces, todos creen que es una pieza íntegra, una pieza única, pero en realidad el que la está comprando no sabe que la oreja está pegada y el brazo también. Por ende, le están vendiendo una pieza única de una sola pieza íntegra, pero en realidad tienen remendos o piezas pegadas que no son del original. Entonces, una persona sincera es íntegra, es decir, de una sola pieza, íntegra. Como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Él era íntegro, totalmente, 100%. Bien, a eso se refiere con sinceramente. No hay remiendos, no hay segundas intenciones, debemos ser claros, precisos, abiertos, cartas leídas. ¿Algún comentario? ¿Algo, hermanos? Hermano Juan Carlos, es verdad lo que usted dice porque ¿me escuchan, cierto? Perfecto. Ya, es verdad lo que usted dice porque muchas veces, digamos, el púlpito se usa para, no se usa solamente para entregar la palabra, muchas veces se usa para vengarse de alguien que habló o de algo que uno sabe de un hermano, de tirárselo a través de la palabra, y eso no es para nada, bueno, para nada edificante, y en ese sentido hay que tener temor en entregar la palabra también. Sí, sí. Es muy poco ético hacer eso. Es mejor decirlo face to face, cara a cara, que decirlo atrincherado del púlpito. No, eso es feo, malo, 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 malo. Eso no se hace. Eso no se hace, andar mandando recados en el púlpito. No, feo, 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 malo, 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 fome, fome, fome. Así que niñitos, no hagan eso. ¿Algo más que comentar? Digamos, Claudio, con la próxima diapositiva, cualquier cosa, interrumpe nomás, ¿ya? No se preocupe. Aquí estamos para aprender entre todos. Y si se va a equivocar, no importa que se equivoque, si esto es para eso. La idea es mejor equivocarse acá que equivocarse en el púlpito. Entonces, claro, sinceramente, una palabra sincera. Soy sincero en decirte esto. No tengo doblez, lo que te estoy diciendo es la verdad. Ese es el punto, ¿bien? Sigamos. Directa relación con la ética. Afortunadamente nosotros los evangélicos, por decirlo así, o cristianos, somos bastante éticos en el sentido que somos muy caballeros, ¿cierto? Muy gente, diría mi abuelo, ¿no? Corteses, se saludan a los hermanos con cariño, gentiles. Si hay una visita le traen el ignario, siéntese aquí, le traigo agüita. Son como bien, o somos como bien corteses. Entonces la parte ética nos aflora bastante rápido. Incluso o al saludarnos, ¿cómo está hermano? Hermano Jorge, ¿cómo está hermano Rafael? ¿Cómo está hermana Susana? ¿Cómo está hermanito? ¿Cómo está su esposita? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está? Sí, como bien corteses, ¿no? Como bien corteses, eso como que nos sale natural. Incluso es muy raro que alguien tutee al otro. Incluso nadie se atrevería a tutear al pastor o decirle al pastor hermano, hermano Jorge. No, como que hermano Jorge, pastor Jorge será. Entonces, como somos bien, así en esa parte, bien éticos, bien amables, ¿bien? Ahora, lo que nos interesa a nosotros ahora es escudriñar, ¿cierto? Escudriñar, ¿qué es escudriñar? Porque dijimos que es sinceridad, que es orar, el proseuch, ¿no?
¿Qué es escudriñar? Es indagar o averiguar algo oculto o no manifiesto. Mirar o examinar algo o alguien con mucha atención para indagar o descubrir algo es ir más allá de lo obvio o razonable. Y es lo que deberíamos hacer todos los predicadores. No tan solo leer el texto en una lectura rápida, sino que ya, ok, le damos la lectura rápida. Bien, pero en la segunda vuelta la leemos no tan rápido. Y en la tercera vuelta menos rápido. Y en la cuarta ya vamos analizando el texto por texto. Bien, si el versículo dice, no sé, Isaías 41, mira que te esfuerzo. Entonces uno dice, ¿qué es esfuerzo? ¿Y qué es esfuerzo? Esfuerzo es ir más allá de la fuerza. O sea, ahí uno tiene que empezar a lucubrar una idea más global del texto. Uno no se puede quedar tan solo con el texto, se tiene que quedar con el texto del contexto, que eso es un paratexto, ¿no? El contexto del contexto. La que sigue, uno aquí tendría que ser un detective, ¿no? Investigar. Este es otro punto para buscar el mensaje de Dios. Bien, ir con sinceridad delante de Dios. No somos más que lo que somos. También ir en busca de la doctrina a través del escudriñar. Y a veces nosotros repetimos este concepto, decimos, hermanos, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Y qué sería contrito? Entonces aquí es donde entramos al escudriñar. Dice, un corazón contrito se refiere a un sentimiento genuino de tristeza o remordimiento por los pecados de uno y un deseo sincero, volvemos a la sinceridad, de alejarse de esos pecados y buscar el perdón de Yahweh. Porque una cosa es arrepentirse y la otra es convertirse. Si yo me compunjo y me compunge el alma por mi pecado, pero si no cambio ese pecado, no giro, entonces no estoy realmente arrepentido. Entonces es un componente esencial del arrepentimiento y es lo que nos permite experimentar la gracia de la misericordia. Entonces, ¿por qué puse ese? ¿Cómo se le llama eso? Mortero. Mortero. Bien, bien. Un mortero. Una estrellita para cada uno. Claro, un mortero. Y es la analogía. Estar contrito es estar molido. Es moler, machacar, triturar. Es cuando el salmista o el rey David escribe el Salmo 51. Oh, y que grime esas palabras, pero tremenda. Gusano soy y no hombre. Oprobio de los hombres. En pecado me concibió mi madre. Entonces eso habla de estar destruido, hermanos, en el suelo. Así de simple. Isaías cuando ve la visión en el templo dice, he aquí que soy muerto, pero en otras versiones dice, he aquí que soy destruido. Entonces no está de una sola pieza, se entiende, no está erguido delante de Dios, sino que está destruido. Y en esa condición de destruido se acerca a Dios. ¿Bien? ¿Algún comentario de eso, hermanos? ¿Algo que decir? Juan Carlos, Hablamos, Juan. ¿Sí? bueno mío, ¿Sí, sí? sí, me escucha bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. A mí me pasó algo parecido con el tema de la parte repetitiva que nosotros tenemos, ¿cierto? De cuando alguien está predicando en el púlpito, tenemos la mala costumbre de repente de poder asociar algunas palabras o algunos dichos de los hermanos y que los vamos repitiendo siempre dentro de las congregaciones o en las predicaciones. Uh-huh. Y el sábado recién pasado, y conjuntamente con el día domingo, se repitió mucho la palabra
el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, Bueno, la iglesia siempre ha sido sin mancha ni arruga. claro, lo que pasa es que yo me fui al texto y la Biblia en ningún momento dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Ya? En ningún pasaje bíblico existe eso. ¿Ya? Lo que sí me encontré es que dice Efesios 5:27, como también Efesios 1:4, 1:4 dice que Él nos predestinó, ¿ya? Antes que fuese el mundo, o antes de la fundación del mundo, para salvación sin mancha, para Él. Sí. Y Efesios 5:27, hablando prácticamente del matrimonio, y después hace la comparación con la iglesia, con Cristo, el apóstol Pablo, dice, y Él se preparó para sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga. Perfecto. Entonces, ahí yo me salió el velo, se me fue quitado, en la cual da a entender de que la iglesia no tiene mancha, la iglesia no tiene arruga, la iglesia está preparada porque Él la preparó para sí mismo. Perfecto. Entonces, cuando Él venga, viene por su iglesia, y eso, yo lo digo en este sentido, y eso nosotros, al entenderlo, debemos transmitirlo así, para que la gente no viva con un miedo, con un temor, ¿cierto? De que si yo no estoy preparado, si el Señor viene mañana, no estoy preparado, no estoy a cuenta. Y ahí es donde prácticamente pasa la hermandad, en ese miedo infundido, ¿cierto? A través de malas interpretaciones bíblicas, que hemos también tenido la mala costumbre de nosotros también de seguir transmitiéndola cuando no es así. Eso. Bien, si bien es cierto, es una buena conclusión la que se dice del púlpito, ¿cierto? Lo que se dijo el sábado pasado es una buena conclusión, es como cerrar el punto, pero claro, hermenéuticamente, teológicamente no se expresa tal así, porque como dices tú, la iglesia la iglesia es santa, la iglesia es pura, sin mancha ni arruga, y así estará siempre. La que tiene problema acá es la congregación, no la iglesia. Hay que hacer la diferencia entre congregación e iglesia. La iglesia siempre se ha mantenido santa, pura, sin mancha ni arruga. No, perfecto, bien. ¿Qué es ser humillado? Otro concepto que nosotros también deberíamos tener claro al momento de buscar el mensaje. Dice, inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de real sumisión y real acatamiento, es reflejar la humillación del alma. Entonces, siempre hemos visto que el cuerpo también ora. Bien. Si ustedes se recuerdan ese pasaje que dice en el antiguo pacto que lloren los sacerdotes desde el altar hasta la entrada, algo así. Entonces, el llorar es una expresión física. Y nosotros todos sabemos que aunque hayan diferentes posiciones para orar, de pie, de rodilla, postrado, con los 5 puntos en el piso, independiente de eso, nosotros sí debemos mantener físicamente una posición reverente. Aunque, claro, si alguien está en una silla de ruedas o está postrado en cama en el hospital, no le vamos a pedir que se arrodille en el piso. Pero sí, aunque esté en esa condición, a lo menos podrá mantener una posición física de reverencia, ¿no? Eso también es signo de humillación. Porque es muy raro que alguien esté orando con los ojos abiertos y la cabeza levantada y mirando para todos lados. No, todos sabemos que en forma intrínseca el Espíritu Santo nos compunge y nosotros cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestra cabeza. O sea, es como casi natural. El Espíritu Santo como que insta a hacer eso. Bien. La siguiente. ¿Qué es ser reverente? Reverente tiene que ver con reverencia, ¿cierto? La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Yahweh incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer a sus mandamientos. Eso es reverente. Cuando los siervos de Dios, los profetas, venía una palabra de Dios a ellos, ellos siempre decían,
habla, Señor, que tu siervo oye. Y yo no creo que haya sido en forma erguida, ¿no? O en forma casi insultante. Todos vemos que cuando se le aparecía un ángel o se aparecía la voz de Dios, las personas caían a tierra, porque se daban cuenta que estaban delante de un Dios que es el único Dios, en realidad. Entonces, esa posición reverente también tiene que incluirse en todo esto. ¿Bien? ¿Algún comentario de eso o algo, hermanos? Por este lado. Entonces no es lo mismo, hermano Susana, Juan Carlos, sí, sí. entonces no es lo mismo humillar, humillado y reverencia, o es lo mismo. Es como lo mismo, ¿cierto? Parecido. Sí, que uno es piso uno es piso del otro. Uno es piso del otro. En este caso, la reverencia te lleva a la humillación. Ah, ya. Claro, uno es piso del otro. Así es. Hermano Juan Carlos, Sí, se sí. podría decir también que es como temor de Dios, porque el ser reverente, humillado, humilde, eso va con el temor que nosotros tenemos al Señor, el respeto. Exactamente. ¿Se recuerdan cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Perfecto. Nota el versículo que está muy bien escrito. No dice el temor a Dios. El Lo temor dice de así. Jehová. El temor, ¿cierto? De Jehová o de Yahweh. Entonces, ¿cuál es el temor de Yahweh? Es el temor que nos produce a nosotros en forma reverencial. No que nosotros le tengamos terror o miedo a Yahweh, sino que es un temor reverencial. Esa reverencia del Padre sentado en la cabecera de la mesa. Es el Padre que habla y nosotros callamos. Ese es el temor reverencial. Entonces, ese temor reverencial que hace nos lleva a la obediencia, pero también nos lleva a la sabiduría. Ser sabios, ser prudentes, guardar silencio. Entonces, no es el temor a Yahweh, sino que es el temor de Yahweh en nosotros. Y ese temor siempre se ha reflejado, hermanos, Hermano Juan cuando... Carlos, ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuchamos? cuando se habla de reverencia, porque dice una actitud de profundo respeto y amor, no solo se puede tener reverencia a Jehová, ¿cierto? También puede ser a otra persona, por ejemplo, los padres. Sí, pero no es en el mismo sentido. No es en el mismo sentido. En el sentido humano, obviamente uno tiene que tener esa reverencia, ¿no? Pero ahí hay que acreditarlo a cada situación, porque el único que es digno de reverencia es Dios. Y yo tengo una crítica bastante fuerte con aquellas Biblias que a veces los pastores tienen, y dice, reverendo Jorge Rojas, reverendo Patricio Martínez. Perdón, ¿cómo que reverendo? Si el único que es digno de reverencia es Cristo. Ninguna persona es digna de reverencia en el plano religioso, comillas, ¿se entiende? En el plano eclesiástico, nadie es digno de reverencia. Aquí somos todos siervos y esclavos. O algún esclavo se tiene reverencia a otro esclavo si los dos son esclavos. No te cuadra. Entonces, en la congregación y en la iglesia, el único digno de reverencia es Dios. ¿Bien? Sigamos, Claudio, o algo más. Mientras ponemos la diapositiva, ¿alguien más tiene algún punto? ¿El hermano Marcelo tiene la mano levantada o se le quedó pegada? ¿Quién? ¿El hermano Sí, Marcelo? no, sí tenía la mano levantada, pero justamente el hermano Juan Carlos explicó lo que iba a decir, que algunos hombres se hacen llamar reverendos cuando el único reverenciable es el Altísimo. Eso era mi aporte. Exactamente. En la congregación. Hermano Juan Carlos, Dime. en ese texto que citaron del temor a Dios, también en la parte B del versículo dice y también la inteligencia de apartarse del mal. Sí. Sí, Entonces incluso. Dime. Sí, ahí
ahí yo veo que está lo que tú explicaste sobre la ley de la conciencia. Sí, sí. La conciencia y la obediencia. Porque cuando al Señor le preguntan, le dicen, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y dice, amarás a Yahweh con todo tu cuerpo, con toda Bien. tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Bien. Entonces tiene que ver con la voluntad, con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestra conciencia. Porque ahí está la ley de la voluntad. Porque una persona que está en desobediencia tendría que ser una persona que es hipócrita, que está en la mentira, no está en la obediencia a Dios. Entonces la obediencia a Dios tiene que ver que tiene todas las bendiciones a través de que nosotros creemos, ¿cierto?, en la obediencia hacia nuestro Señor, a través de la fe. Bien, bien. Eso. Gracias. Sí, sí. Hermano Juan Carlos, Sí, dime, Rafael. disculpe, no me quedó muy claro eso del asunto del temor de Yahweh y de a Yahweh. Justamente lo iba a Hay una aclarar diferencia ahora. gramatical, obviamente, Sí. pero No, justamente lo iba a tocar ahora. ya. ¿Ustedes se recuerdan cuando se le aparece el ángel a María? ¿Ustedes se recuerdan cuando se le aparece el ángel a Moshe, a Moisés? Y así todos en realidad, ¿cierto? ¿Qué sucede en esas personas? Incluso el ángel, o incluso Cristo mismo, cuando se aparece a sus discípulos, ¿qué les dice? No temáis. No temáis. Porque aquí hay un punto, hermano, que es muy poco explicado y incluso poco conversado. Que la santidad crea temor. La santidad crea temor. Insisto, es un punto que muy pocas veces se habla. La santidad crea temor. Ese temor de Yahweh, de Dios en uno. Cuando tú estás siendo ministrado por una presencia fuerte del Espíritu Santo, automáticamente crea eso temor. Por lo menos en un salvo, que es sincero, crea temor. La santidad crea temor. Y por eso me ha causado mucha extrañeza que no se toca mucho el punto, el caso cuando Pedro, después de la pesca milagrosa, se le va acercando Cristo, camina hacia él, y Pedro, ¿qué dice? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan qué dice Pedro? Va retrocediendo Pedro y dice algo. ¿Se recuerdan? Pedro dice, no te acerques, porque soy un hombre pecador. ¿Qué causó en Pedro la santidad de Cristo? Causó temor. Cuando se aparece Cristo a los discípulos, le dice, pasa vosotros, no temáis, no temas, porque la santidad de Dios crea temor. Es un temor reverencial, es un temor que te insta a inclinarte. Ese es el punto, ¿te das cuenta, Rafael? Es un concepto reverencial. El sentir la presencia de la santidad de Dios encima tuyo te crea temor. Debería crearte temor, pero insisto que es un temor reverencial. No sé si aclaré un poco más el punto. Sí, entiendo lo que es ser reverente y el temor reverente, pero ¿por qué la diferencia en el A y el D? Por eso le digo, tiene que ver con la gramática, pero sí, es que por lo menos yo te expliqué ahora el temor de ¿cierto? De Yahweh. El temor que te lleva a escudriñarlo, a buscarlo, pero bajo un concepto de temor reverencial, ¿cierto? De respeto. Ese es el concepto. Lo otro Bueno, es Juan el Carlos. temor a Yahweh, en que nosotros no lo deberíamos por qué tener. El temor a Yahweh. El que debe temer a Yahweh es el impío. Perfecto. Ya. Eso habla como de miedo, digamos. Claro, Ya. claro. Nosotros sí tememos a Yahweh Elohim. Pero el Claro, impío... hay una diferencia entre reverencial y miedo. Perfecto. Nosotros no le tenemos miedo a Yahweh, pero sí le tenemos un temor reverencial. El que le debería tener miedo y terror son los impíos, y Satanás y las huestes satánicas, los demonios,
porque a eso les viene fuerte. A nosotros no. A nosotros nos protege su sangre y su Espíritu Santo. Hermano Juan Carlos. Digamos, sí, dale, dime. Sí, yo lo asimilo el tema del temor, porque como dice el temor de Yahweh o del Señor, yo lo asimilo como el tema de la fe, porque la fe salvífica, este temor proviene de parte de Dios y que es puesto en el hombre, así tal cual como la fe salvífica. No es una fe nuestra, sino que es un don de Dios. Bien. Entonces, para mí, el temor, el temor que viene de Dios produce, ¿cierto?, esta reverencia, Bien, esta benevolencia al Señor Sí. para declararlo justo, santo, misericordioso y todo el tema. Sí. En eso lo comparo. Bien, la santidad crea temor. Le pasó a todo, le pasó a María, le pasó a Abraham, le pasó a Moisés, le pasó a todo. ¿O no? Hay un temor reverente. No es un miedo, es un temor reverente. Porque estamos frente al gran Elohim, al que es el dueño de la tierra, el cielo y todo lo que en él habita. O sea, no estamos frente al señor de la esquina que vende diario, sino que estamos frente al hacedor de la vida. ¿Bien? Digamos, Claudio. Hermano Juan Carlos, hay una hermana que tiene la mano levantada. ¿Bien? Igual ponme la diapositiva mientras. Hola, hermano Juan Carlos, soy Claudia. ¿Cómo estás? Bien, Bendiciones. usted, igualmente. Bien. Qué bueno escuchar. Con la diferencia entre el A y D es, por ejemplo, porque a través del conocimiento nosotros tenemos el temor de cuando le Bien. vamos conociendo, ¿cierto? Y la otra diferencia, claro, como ellos sabían que eran pecadores, es como, por ejemplo, el temor. Como por ejemplo los hijos de Aarón que cometieron un error, ¿cierto? Y fueron fulminados y ellos tenían ese conocimiento. Entonces yo creo que por eso también tenían, entre comillas, miedo, porque sabían que habían cometido errores, pero al momento de ir conociéndolo, era el temor de. Yo creo que cuando Sí. uno va en el proceso de santificación y tú vas conociendo realmente a Dios, sientes ese temor de Dios y esa que dice usted como la congoja, ¿cierto? Cuando cometemos errores, porque todos pecamos y vamos avanzando, pero en eso, por ese sentir que cuando le conocemos tenemos ese temor de, que no es lo mismo que el miedo, que es que sientes cuando que realmente tú eres pecador, cuando tú sientes que eres salvo y sientes temor de Dios. Cuando pecas es diferente. El temor es un temor con tristeza, como cuando tú decepcionas a alguien en cuanto a la actitud. Claro, es una cosa terrible, como dice usted, que te desmorona. Pero ese yo siento que es como la diferencia entre el D y el A. Sí. Perfecto. Sí, Sí, bien es cierto, una cuestión de gramática, pero ahí entre una y otra hay una diferencia grandísima. Sigamos, dice, ¿cómo obtenían el mensaje los hijos de Yahweh en el antiguo pacto? Es decir, los antiguos profetas, toda esta gente, ¿cómo obtenían el mensaje? Mi punto de vista debería ser bastante parecido como deberíamos nosotros obtenerlo ahora, con alguna suerte de diferencia. Digamos, aquí nosotros vamos a ver algunos elementos. Dice, profetas de oficio y profetas de don profético, que no es lo mismo, ¿no? El profeta de oficio del antiguo pacto, profeta de don profético en el nuevo pacto. Bien. El profeta de oficio del antiguo pacto predicaba el mensaje. Bien, predicaba el mensaje. El profeta de don profético de Efesios 4 predica sobre el mensaje, como que está parado encima del mensaje. No nace de él el mensaje, sino que él proclama un mensaje que ya está hecho. Por eso ya no existen más profecías. La profecía se cerró en el canon. Por eso no hay más profetas. Bien, así de simple. No hay más profetas porque ya la profecía se cerró. Y ahora hay proclamadores de la verdad profética. Así se debería tomar Efesios 4:11. Bien, la que sigue, por favor. Dice, esta es una forma, ¿cierto? Primero, Yahweh venía hacia ellos, pero también ellos iban hacia Yahweh. Jeremías 1:4, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, ahí, muy buen punto.
Entonces también ellos iban a Dios, ¿cierto? Jeremías 33:3, que es un clásico dentro de la literatura cristiana. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el profeta podría ir a Dios sin problema porque Dios le iba a responder y dar un mensaje, ya sea al pueblo, a las naciones o a quien sea. Entonces, esas eran las dos modalidades bien clásicas. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, ¿bien? O fui yo a Jehová o fui yo a Yahweh a pedir y le dio un mensaje. Y Dios me respondió, ¿cierto? Ese es un poco el punto. Note que a voz audible, los profetas acá tenían un privilegio, pero extraordinario, escuchar la voz audible de Dios, fuertísimo. La que sigue, por favor. Aquí hay 3 puntos, obviamente nos quedan 5 minutos, no la vamos a poder ver, o quizás podríamos seguir un poco más para cerrar. Dice, primero, por oráculos, que eran los profetas humanos. Dice por Urim y Tumim, pectoral, y echando suertes, elección, ¿cierto? Lo que habíamos visto anteriormente. La que sigue, dice profetas por oráculos, humanos en este caso. Dice profetas y profetizas, desde Moisés hasta Juan el Bautista. ¿Por qué puse profetizas? Porque técnicamente hubiera puesto profetiza. ¿Usted se recuerda alguna profetisa del antiguo pacto? A ver. Todos se recuerdan de Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel, pero ¿hay alguna profetisa? ¿Ana no es considerada profetisa? ¿Pero en el antiguo pacto? Ah, no, eso en el caso de ¿Alguien Así dice que algo? cuando está el tema de Jesús. Débora, ¿Alguien se acuerda? no sé si me ¿Quién dijo equivoqué con Débora? Hulda o no. ¿Quién dijo Débora? Yo, Claudia, fue jueza, pero Ana. también fue profetisa, parece. Sí, sí. Ahí hay una estrellita, porque claro, yo tenía anotado Débora. La próxima diapositiva, Claudio. Claro, Débora. Que es la más reconocida, pueden haber más, pero la más reconocida en este caso era esta mujer, ¿cierto? Que era profetisa. Ahora dice, en Mateo 11 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Es una profecía que se cumple en Juan el Bautista, que está en Malaquías capítulo 4. Bien, vendría alguien con el espíritu de Elías. Entonces todos los profetas profetizaban hasta Juan. Entonces si alguien le dice hoy día a usted, no, te presento al profeta Jorge Pérez, ese profeta Jorge Pérez de por sí es falso. Porque todos los profetas profetizaron hasta Juan. La que sigue. Estos profetas, por tener la ley moral, junto con la ley civil, su predicación muchas veces era tocante a asuntos como lo era la injusticia social, el abuso de los ricos, el desamparo de los pobres. Es decir, estos profetas no tan solo predicaban cuestiones religiosas dentro del plano hebreo, sino que como tenían la ley civil unida con la ley moral, entonces su campo de acción era mucho mayor. Acá los Efesios de profeta de Efesios 4:11, la predicación no es hacia el mundo, que la ONU, que la injusticia, que los pobres, no es la profecía hacia ese tipo de cosas, que los inmigrantes, que la OEA, y no. Está subacreditado simplemente a la cuestión, comillas, religiosa, ¿no? Y que el hombre cambie su destino, y que el hombre cambie su camino y se acerque a Yahweh lo antes posible porque Cristo viene. Esa es la predicación del profeta del nuevo pacto. ¿Bien? La que sigue, por favor. Aquí hay un punto que es súper interesante, que tiene que ver con el Urim y el Tumim, que estaban en el pectoral. Esta era otra forma de obtener el mensaje de Dios para los profetas. Dice, los términos hebreos Urim y Tumim
se han entendido tradicionalmente como luz y perfección. A veces este medio de revelación se denomina simplemente Urim. Encuentran un texto que dice a través del Urim, está implícito que era a través del Urim y el Tumim. Bien, era muy poco, gracias, era muy poco buscado este sistema, pero sí se hacía. Se recuerdan que Saúl buscó a Yahweh por la información de que por qué lo había desechado y puso a David. Incluso el versículo dice que lo buscó con lágrimas, con denuedo, con fuerza y todo lo demás, y dice, y lo buscó incluso a través del Urim y el Tumim. O sea, fue donde el sumo sacerdote y le dijo, yo quiero saber qué está pasando, y simplemente Dios no le respondió. Así de simple. Dice, se cree que las piedras se iluminaban para un sí o un no. También se cree que en unas tarjetas de tela con el nombre del Altísimo entre medio del pectoral en el efod. Bien, se ponía entre medio. Y dependiendo de la situación, sacaban una o sacaban la otra. La que sigue. Éxodo 28:30, y dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. O sea, siempre tenía que estar con estas dos tarjetitas, ¿cierto?, en medio del efod, ¿bien?, del pectoral, o con las lucecitas, ¿cierto?, que eran un adicional en la vestidura del sacerdote. Levíticos 8:8, luego le puso encima del pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Se da cuenta que dice, y puso dentro del mismo, dentro. Es decir, como que si el pectoral, en este caso el efod, tuviera una especie de fuelle de doble cara y quedaba un pliegue en el medio, y ahí podría poner las dos piedrecitas, o algunos piensan dos tarjetas de tela con el nombre de Yahweh. Entonces, esa era otra forma de buscar la revelación, la iluminación o la respuesta de Dios o algún mensaje. ¿Bien? La que sigue. Aquí esto es importante, porque no se sabe mucho de esto o hay poca información, porque según los escritores, sociólogos de la parte religiosa, dice que según la tradición judía, el uso del Urim y el Tumim cesó cuando los ejércitos babilónicos mandados por el rey Nabucodonosor, desolaron Jerusalén y destruyeron su templo en el año 607. Después de ese templo, nunca más se supo que el sumo sacerdote ocupara estos elementos. Bien, por eso se sabe poco del Urim y el Tumim. A veces se lee el Urim y el Tumim, pero verbalmente sería un acento vocal en la U. Es Urim y el Tumim. ¿Bien? ¿Algún comentario sobre esto, hermanos? La próxima, Claudia, mientras tanto. ¿Sí? ¿No, Juan Carlos? Sí, sí. No, más que del túnel de Urim, es de los profetas, de oficio de los profetas del Nuevo Testamento, por decirlo así, ¿no? Es que yo he conversado con algunas personas acá, y habrás conversado con un mecánico inclusive, que es cristiano, y me decía, no, yo voy donde el hermano tanto, que es profeta, y me dijo tanto, me dio un mensaje del Señor. ¿Ya? Es como la cultura evangélica se ocupa mucho de eso, ¿no? Y usted Sí. puede saber más que yo, porque usted sabe. Sí. Pero como que ¿cómo se llama? Por decirlo de otra forma, se ventila mucho eso en el mundo evangélico cristiano. Es la usanza. Y eso, bueno, está claro la Biblia en el Nuevo Testamento, donde no me acuerdo en qué pasaje, pero está claro que ahí describe qué es lo que es un profeta, en la carta de Pablo, ¿no? Sí, que nosotros a veces tenemos una confusión. Sí, nosotros a veces tenemos una confusión verbal o de concepto, porque puede ser que perfectamente el hermano, no sé, Jorge Peña o Pérez, no sé, sí, le dio una palabra del Señor a él. Eso no lo puedo dejar de sacar de la ecuación, ya bien.
Pero eso no es una profecía. O sea, no puede dejarse en el contexto de profecía. Habrá sido una palabra de ciencia, un mensaje del Señor. Eso es viable. Pero está como el título de hay personas profetas. Ese es el problema, que nosotros ya estigmatizamos algunos conceptos y los acuñamos, pero en realidad están malos. Eso no es una profecía, porque la profecía se acabó. No hay más profecías. Aquí lo que hay es una iluminación de la profecía. No hay más revelación. Ahora hay una iluminación de la revelación. ¿Entiendes? Entonces, es un problema de conceptos. Muchas veces los hermanos hacen eso, reciben una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, pero no necesariamente es una profecía, así técnicamente. O sea, yo le podría decir perfectamente a este hermano, ¿cierto? Usted está equivocado, el profeta, este caballero no es un profeta. No, no. Eso es la que sigue. Echando suerte. Elige. ¿Ah? Esa es, echando suerte. ¿Esa es la última? Nos quedan 4. Dale la otra. Ahí eligiendo la corbata. ¿Qué corbata? Bueno, combina con el pantalón, dice el azul. Ahora, echando suertes para poner fin a un conflicto difícil de resolver o para poner fin a un posible conflicto. Entonces eso es lo que se hace, para eso se echa suerte. Ya no, en realidad. Ahora hay una visitación del Espíritu Santo para decidir cosas. Uno se va en oración, en búsqueda, en el concepto del proseuch, el Espíritu Santo va a iluminar ciertas situaciones, pero ya no se usa esto de la suerte. ¿Ya? Ese es un poco el concepto, pero se usa bastante. Y aquí volvemos a los dos animales. En Levítico 16:8 aparece por primera vez la práctica del echar suertes. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos, luego echaba suertes para decidir qué macho cabrío debía ofrecerse a Yahweh y qué macho cabrío debía soltarse en el desierto. Ese era en el tiempo de la expiación. Entonces, insisto, los 2 machos cabríos eran exactamente iguales. Lo que dijimos al principio, sí, ponme la otra, lo que dijimos al principio sobre estos 2 hombres, ¿cierto? Que echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, Hechos 1:20. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. O sea, esta persona simplemente se desapareció de la tierra, nunca más se supo ni de su cadáver ni de nada, ¿no es cierto? También está escrito que otro se haga cargo de su oficio, en este caso sería oficio apostólico. Salmo 69:25, se ha desolado el lugar donde habitan y en sus tiendas nadie habite. Todo esto hablaba de aquel que iba a entregar a nuestro Señor. Y cayó sobre Judas y había que reemplazarlo para ocupar el puesto de los 12. Entonces, Matías y José estaban en la misma condición, así como estaban en la misma condición los 2 machos cabríos, maduros de 1 año, perfectos, simplemente había que echar suerte sobre uno, se eligió a uno. Y elegir, la acción de elegir, a eso se le llama echar suerte. ¿Bien? Mira el caso de Jonás 1:7. Venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Bueno, aquí hay un elemento adicional. Me explico, de que esta acción de echar suertes, aquí hay una actividad que obviamente está ladeada, está corriendo la balanza, corriendo la aguja, la acción de Dios. Porque imagínense que echan suerte y la suerte no cae en Jonás, sino que cae en otro. No, acá hay una actividad del Espíritu Santo para que se accionara de que Jonás reconociera que él era el causal de todo esto y simplemente que lo echaran fuera del barco. ¿Bien? No es como echar suerte sobre la ropa de Jesucristo. ¿Bien? Ese es el punto. ¿Algún comentario, hermanos? Marcos, que te veo en pantalla. ¿Algún comentario, hermano? ¿Algo?
Hola, hola, no. No, Bendiciones. volviendo atrás, me quedó una duda, ¿me escucha bien, cierto? Perfecto. En cuanto al temor, vuelvo atrás en eso, yo, porque me quedo dando vuelta. Bien. ¿Cómo califica usted el temor que sintió Adán cuando pecó y se escondió? ¿Qué clase de temor es ese? Justamente, ese temor reverencial. Ese temor reverencial. Porque él vio que algo le pasó. O sea, era una hecatombe. ¿Sigue No siendo podemos... reverencial? Por supuesto. Por supuesto. Esa era Por mi- supuesto que sí. Por supuesto que sí. Era un temor reverencial. Porque una cosa es temer a Dios y andar conforme a lo que Dios ordena. Yo a eso entiendo como reverencial por lo que voy escuchando, aprendiendo. Pero él ya se escondió, o sea, una acción más allá de... Por eso mi pregunta. Sí, es que ahí hay que subacreditarlo al pasaje. Claro. O sea, Porque él hay que había pecado. subacreditarlo al pasaje. ¿Por qué? Porque si yo lo comparo con los otros temores fuera del pasaje, no me van a cuadrar. Estamos hablando de un ser perfecto, santo, piadoso, pieza única, que perdió la santidad. Entonces a él se le forma un cortocircuito en su alma, en su mente, y no sabe qué está sucediendo. Lo único que sabe es que está teniendo temor y está teniendo vergüenza por su desnudez. O sea, el caso de Adán y Eva no se puede comparar con nada. Entonces, el punto del temor, incluso él dice, yo me escondí porque obvio tengo miedo. La pregunta, ¿qué miedo tenía? Era un temor reverencial. Ahora, lo que sí pasa con Adán, de que nosotros tenemos prejuicios con Adán, o hemos escuchado unas predicaciones que están fuera de contexto bíblico. Me explico. Escuchamos decir que el hermano en el púlpito proclama diciendo, dice así: hermanos, Adán le dio la espalda a su Señor. Adán quiso buscar su propio camino, su propio sendero, su propio, ¿cómo llamarlo? Su propio pecado. Incluso hasta le echó la culpa a Dios de su pecado, le echó la culpa porque dijo, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, esa me dio de comer, esa fue. O sea, le echó la culpa a Dios. Entonces tenemos muchos prejuicios frente a esa proclamación de lo que le sucedió. Entonces cuando uno revisa el pasaje, curiosamente no se encuentra con nada de eso. Primero, no se encuentra con esa actitud, cierto rostro erguido, como estoico, soberbio, ¿cierto? Como diciendo, claro, sí, pues, ahí tiene, po, la mujer que usted me dio, ella es, pues, ella es. Incluso ese concepto de que Adán quiso seguir su propio camino, le escupió la cara a Dios, quiso seguir su propio sendero, no quiso obedecerlo. A ver, momento, hermano, y de todo eso que me está diciendo, ¿sale en la escritura, sale en el versículo, sale ahí? No sale, pues, hermano, no sale. Esa actitud arrogante, estoica, egoísta, no sale. ¿Qué sale? Yo miro el pasaje y simplemente Adán es coherente y dice una verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es una coincidencia en lo dicho y lo hecho, ¿cierto? Entonces, hagamos esto. Imaginemos a estos dos seres maravillosos, perfectos, hermosísimos, que fueron inducidos a pecar. No nació de ellos el pecado, sino que fueron llevados a pecar, cautivos por la acción de Satanás. ¿Bien? Comen, ningún problema, comen. ¿Ok? Comieron. Yo lo que estoy viendo son dos niños grandotes, pero niños. Su alma santa, perfecta, piadosa, que les vino esto y no sabe qué está sucediendo en ellos y son como dos niños temerosos. Entonces Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y aparece Adán entre las ramas
entre la zarzamora, entre las piedras, tapado con unas hojas, ahí se presenta. Escuche esto, según mi posición, en el contexto se muestra reverencial y humillado. Bien, Ya. entonces, se muestra de esta manera y Dios le dice, no me digas que has comido del árbol que te dije que no comieras. Entonces, mi visión de la teología en este punto, hermano, es la siguiente. Yo veo a Adán de esta manera. Un niño temeroso, temblando, sin saber qué está sucediendo, y le dice, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. ¿Sucedió eso o no sucedió eso? Es lo que sucedió. Él está respondiendo una pregunta y le está diciendo lo que pasó. No le está diciendo, la mujer que tú me diste, esta, culpa tuya. Perdón, ¿y ese tono dónde lo sacaste? Ese tono no está en la escritura. Ese tono lo pone el predicador. ¿Se dio cuenta? Y eso que quiso seguir su camino, quiso darle la espalda a Dios y seguir su propio sendero. ¿Eso está en el texto? ¿O lo pone el predicador? Y siempre el ser humano le ha echado la culpa al empedrado. Siempre, nunca se hace cargo de su propia falta. Siempre le está echando la culpa. Y eso es desde el Edén, hermano. Apenas pecó Dios, le echó la culpa a la mujer. Siempre le anda echando la culpa a los demás. Perdón. ¿Y ese texto está en el texto o está en el predicador? Entonces está todo en el predicador. El texto no dice eso. El texto da a entender que hay un hombre que se da cuenta que algo sucedió en su ser y está temblando. Temblando. Y tiene ese temor reverente porque su padre se le presenta y ahora tiene un elemento adicional que sabe que está desnudo y se cubre. ¿Te das cuenta que es diferente? ¿Algún comentario? Sí. Hermano Juan Carlos, Dime. bueno, aquí yo estaba mirando la palabra desnudez, tiene que ver con vulnerabilidad y también tiene que ver con un sentido impotente. O sea, yo pienso Sí. que como ellos se sintieron vulnerables, porque nunca quizás siempre estuvieron en esa condición desnudo, ¿cierto? Pero cuando se dieron cuenta, ahí se sintieron vulnerables, se Sí. sintieron impotentes. Es como decir que a uno va por la calle, le roba y le quitan toda la ropa. Sí. ¿Cuál es el sentimiento que yo puedo tener en ese momento que me roban toda la ropa y me dejan desnudo en la calle? Me siento vulnerable, me siento impotente. Sí. Mira, Entonces, sí. Osvaldo, damos 2 puntos más para cerrar un tema, porque necesito cerrarlo. Mira, ellos estando desnudos, ¿cierto? Estando desnudos, se sentían cubiertos, ¿o no? Antes de pecar, estaban desnudos, Claro. pero se sentían cubiertos. Después, estando en pecado, cayendo, estaban cubiertos con ramas, con hojas, estaban cubiertos, pero se sentían desnudos. Desnudos. Mira la diferencia. Ahora, déjeme un minuto para cerrar. ¿Por qué Satanás no tiene plan de salvación? ¿Se han dado cuenta? ¿Y si Satanás se arrepiente? ¿Y si los demonios se arrepienten? ¿Por qué no hay plan de salvación para Satanás? ¿Por qué no hay plan de salvación para Satanás? Una respuesta, o la posible respuesta, es que salió el mal de su corazón, de su orgullo, de su ego, de su altanería, salió el mal de su corazón. Mientras que el pecado de Adán, él fue llevado, inducido, preso, llevado cautivo a la ley del pecado que está en su miembro, dijo Pablo. Por ende, él es digno de misericordia, no Satanás, pero sí el hombre es digno de misericordia porque no nació de él el querer pecar.
Entonces ahí está la crítica del hermano que dice, Adán quiso desobedecer a Dios, quiso alejarse de Dios, le escupió a la cara a Dios, le echó la culpa a la mujer y se mandó a cambiar. ¿Qué cuestión? Perdón, hermano, bajemos los tonos, bájeme las luces. Se pasó 2 pueblos, hermano. El pasaje no dice eso. El pasaje está diciendo que este hombre fue llevado cautivo al pecado. Y en esas condiciones son dignos ¿de qué? De misericordia. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Hace que un cordero sea sacrificado, y esto me parte el alma en 5 partes. Que la primera sangre que fue derramada en la tierra fue por un cordero expiatorio por alguien. Entonces, este cordero que fue expiado para Adán y Eva, ellos ya no se justifican delante de Dios, se presentan delante de Dios con ramas en sus cuerpos, con hojas, sino que ya se justifican por lo que Dios hace por ellos. Entonces ahora estos hombres y esta mujer se visten con la piel de este animal. Y si eso a usted no le dice nada, debería decirle algo. Estos 2 seres quedaron bajo la ira de Yahweh. Pero con este Cordero Pascual, sustituto, ahora se presentan delante de Dios con la justicia que hizo la sangre por ellos. Entonces, este es el segundo, donde nosotros deberíamos decir, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Cristo, porque ese es un antitipo del tipo que es Cristo en la cruz por nosotros. Este segundo Adán se dio cuenta porque el primer Adán pecó, pero este segundo Adán, que también fue tentado en el desierto también por Satanás, este Cristo se mantiene firme, se mantiene férreo, sujeto al Padre. Entonces, este primer Adán que tenía todo a su alrededor en positivo hacia él, no logra aferrarse al Padre en obediencia. Y este segundo Adán, teniendo todo en contra de él, los fariseos, los saduceos, los celotes, los escribas, el pecado, Satanás, los demonios, estaba todo encima, él se mantiene firme a la tentación del diablo antes de la cruz. Entonces, cuando él vence esa tentación, va a la cruz. Por eso Cristo merece gloria, honra y alabanza, porque por su sangre derramada en la cruz, que cayó en tierra, nosotros hemos sido salvos. Amén. Entonces la figura es extraordinaria. Y aquí hay una respuesta incluso un poquito más fuerte o más grande para Marcos y para todos los que nosotros nos interesa el punto. Y el siguiente. Adán vivía en una perfecta santidad. Perfecta. Perfecta. Él no podía decir que tenía libre albedrío, porque simplemente vivía en santidad perfecta. Todo era perfecto en él. Bien, entonces, si nosotros decimos que Cristo es figura de este primer Adán, ¿qué dice la Biblia de Cristo? Que él no tenía ni siquiera una sombra de pecado. Hermanos amados, ni una sombra, nada, ni un mal gesto, ni una risa fingida, ni una broma mal hecha. Perfecto. Como perfecto era Adán. La diferencia está en que este nuevo Adán se sujeta al Padre de tal manera, no sé si ustedes han visto la película de Mel Gibson, La Pasión, pero no la parte de la cruz, sino que si la pueden volver a ver, me parece extraordinaria, cuando llega el momento de la tentación de Satanás. Vean la película y retrocedan y busquen la parte cuando se le aparece a Satanás y trata de tentar a Cristo. El pasaje de la escena muestra cuando Cristo vence la tentación del ego, ¿cierto? Come, veamos si tú eres el Mashiach, si eres tan bueno, convierte la piedra en pan, tírate por acá. Entonces, cuando él vence, incluso la escena muestra que Cristo se desploma.
se desploma. Porque venció la tentación como no venció este primer Adán, él sí vence la tentación en el desierto. Entonces ahora el camino va hacia la cruz. Y ahora viene el sacrificio del cordero, que la sangre caiga en tierra, como la primera tierra recibió la sangre de este cordero. Porque hay dos creaciones, hermanos. La primera creación es el primer Adán con la ley mosaica, y hay una segunda creación con Cristo en la sangre, con la gracia. Eso es teología, lo demás fantasía. ¿Algún comentario y cerramos? Hermano Juan Carlos, yo creo que hoy en día, la gente queda vulnerable, impotente, cuando muchas veces se dice que la salvación se pierde. Pero como nosotros entendemos que nuestro Mesías, nuestro Redentor, derramó su sangre preciosa por todos nosotros, la Biblia dice que en Colosenses 3:3 que estamos escondidos en Cristo para Dios. Y esa es la seguridad que nos da a nosotros, como hijos de Dios, esa seguridad. Por eso que no está el temor, ese temor de miedo, sino que hay un temor de reverencia. El terror. Porque sabemos que la iglesia de Jesucristo está esperando que el Mashiach vuelva por su iglesia. Bien, bien, perfecto. Hermanos, ¿algún comentario más de los que están con las cámaras apagadas? No me complica para nada. Pero ¿alguien quisiera decir algo, hermanos? Y cerramos, ¿les parece? Y oramos. Hermano Juan Carlos, Bien. ¿qué pasa con, hablando de Adán, ¿cierto? ¿Qué pasa con el libre albedrío? Se supone que uno tiene un libre albedrío para decidir. Y ¿Sí? para mí, Adán y Eva decidieron pecar. Pues claro que había desde afuera, había algo que los sedujo, pero ellos tomaron la decisión. Sí, bueno, aquí a mí me parece algo curioso porque yo he conversado con personas y me dicen algo así como ellos tomaron libremente la decisión de pecar. Ah, bueno, y claro, fueron inducidos, está clara esa parte. Pero ellos decidieron voluntariamente. Ellos decidieron voluntariamente. Bueno, sí, fueron seducidos, pero ellos decidieron voluntariamente. O sea, bueno, fueron seducidos o no fueron seducidos, decídete. Porque si decimos que fue voluntariamente, entonces ¿para qué aparece Satanás en la lista, en la ecuación? Simplemente esperemos 300 años más que sigan viviendo en el huerto porque van a desobedecer de alguna manera. Seguramente habrán pasado 100, 200, 300, no sé cuántos años y nunca tocaron el árbol. Nunca lo tocaron. Sí, ellos tuvieron que ser seducidos para pecarlo, para tocarlo. Tuvieron que llevar sido cautivos para eso. Entonces yo insisto, he conversado muchas veces este tema y todos me dicen lo mismo. Es que ellos pecaron en el libre albedrío. ¿Qué libre albedrío, hermano? Si ellos vivían en perfecta santidad, si el libre albedrío en ellos no existía. Lo único que motivaba a ellos la obediencia era el árbol. Punto. Porque si tuviera libre albedrío, ¿para qué poner el árbol? ¿Se entiende? Si tienen libre albedrío, ¿por qué el árbol? Justamente porque no tenían. Entonces el árbol era lo que generaba a ellos la ética de la obediencia. Yo insisto un poco en eso. Todos me dicen lo mismo, pero que involuntariamente pecaron. Pero hermano, ¿y la ecuación de que fueron tentados no te cuadra? O sea, no fueron, o sea, es como, no, si la tentación fue algo en segundo plano. No. Sí, Adán pecó y el pecado entró por un hombre. Entonces le echa la culpa a Satanás porque el hombre cayó en pecado. Fue por culpa de un hombre. Pero no saquemos de la ecuación que fue tentado y llevado al pecado. No fue en forma voluntaria. No fue en forma voluntaria.
Bien, hermanos, gracias. ¿Alguien más para cerrar? Que no se queden con la idea en la cabeza. ¿Algún concepto, algo? Hermano Juan Carlos, yo la verdad que tengo en mi mente el libre albedrío para las personas que son impías. Es que posterior están dentro del pecado. Es posterior a la situación esa. Ahí empieza el libre albedrío. Claro, el pecado lleva al ser humano a un libre albedrío. Por eso que de hecho que cuando se predica el evangelio, muchos rechazan a Cristo. O sea, ellos pueden rechazar o obedecer. Bien. Entonces, claro, después de ese momento, el libre albedrío comienza a funcionar de alguna manera en forma ética. Claro, el libre albedrío ya no está del Hijo de Dios, el libre albedrío, porque está en la obediencia de Dios, a través de la fe, a través de la Escritura. Así es. Así que no pueden Es decir... Adán y Eva, perdón. Adán y Eva fueron más que nada, fueron engañados con una mentira de Satanás. Perfecto, hermano. Exacto. Eso veo yo. A Eva le causó un cortocircuito en la cabeza. Que Dios le había mentido. Que lo que había dicho Dios era una mentira. Perfecto, entonces ellos cayeron claro. bajo ese engaño. Perfecto, seducidos. A Eva se le causó un cortocircuito en su cabeza por escuchar una mentira. Nunca había escuchado una mentira. Nunca. No. Y eso le causó un cortocircuito en su cabeza. Le había mentido. Claro. No, perfecto. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Les parece si oramos al Señor? Amén. Que el Señor ponga luz y claridad en todo lo que hemos conversado. Que les agradezco su tiempo y esta instancia de conversación en realidad no se dan. Entonces es bueno que podamos lucubrar ideas y poder llegar a un consenso. Amén. Hermanos, oremos, ¿les parece? Bendito sea Dios. Te alabamos, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te alabamos. Te alabamos. Gracias, Padre Santo. Bendito seas por los siglos de los siglos y para siempre. Tú que habitas en tu trono, Señor, en las alturas, lejos de todo esto. Tú que habitas, Señor, entre ángeles, entre luces, entre tu nombre que es glorificado y santificado cada día. Señor, gracias por poder conversar estas cosas. Nosotros que predicamos y enseñamos, ayúdanos, Señor, a tener claridad en las cosas, de los conceptos. Ayúdanos, Señor, para ser mejores heraldos para aquellos que nos escuchan. Bendice a mis hermanos, Señor, que han dejado su tiempo para esto y poder pensar o creer que puedan ser edificados un día más en algunos conceptos que les puedan servir. Señor, bendice a mis hermanos, bendícelos grandemente, bendice a sus familias, bendice a sus congregaciones, bendícelos cuando prediquen y enseñen, que tu Espíritu Santo sea con ellos siempre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.